El viento susurraba entre los árboles del frondoso bosque que rodeaba el imponente cerro. Elena, una joven guía turística apasionada por la naturaleza, lideraba una excursión hacia la cima del monte. A su alrededor, un grupo de entusiastas excursionistas seguían sus pasos, maravillados por la belleza de los paisajes que se desplegaban ante ellos. La luz del sol filtrándose entre las hojas pintaba el sendero de tonalidades doradas, mientras el sonido de los pájaros y el murmullo del arroyo cercano acompañaban el caminar del grupo. Elena, con su entusiasmo habitual, les contaba historias sobre la flora y fauna del lugar, atrapando la atención de todos con su voz melodiosa. Sin embargo, a medida que ascendían, Elena comenzó a notar algo extraño. Los miembros del grupo parecían quedarse rezagados, como si algo los frenara en su avance. Al principio, lo atribuyó a la fatiga del ascenso, pero pronto se dio cuenta de que algo más estaba sucediendo. Cuando se detuvo para esperar a los rezagados, se encontró con una sorpresa perturbadora: estaba sola. No había rastro de los excursionistas que la acompañaban minutos atrás. Una sensación de inquietud se apoderó de ella mientras giraba en círculos, buscando alguna señal de sus compañeros perdidos. El silencio envolvía el bosque, interrumpido solo por el latido acelerado del corazón de Elena. Comenzó a llamar a gritos a los excursionistas, pero solo el eco de su propia voz le respondía. Una sensación de angustia se apoderó de ella, mientras la realidad de su soledad la golpeaba con fuerza. Decidió que lo mejor sería retroceder sobre sus pasos para intentar encontrar el camino de regreso al punto de partida. Sin embargo, a medida que avanzaba, la densa vegetación parecía cerrarse a su alrededor, como si el bosque mismo intentara retenerla. La luz del día comenzaba a desvanecerse, sumiendo el bosque en una penumbra inquietante. Elena aceleró el paso, sintiendo como la oscuridad se cerraba sobre ella como un manto. Entonces, vio algo moverse entre los árboles. Al principio, pensó que era uno de los excursionistas, pero cuando se acercó, se dio cuenta de que no era así. La figura que se movía entre las sombras no tenía forma humana. Era una silueta oscura y desdibujada, que parecía retorcerse y contorsionarse de manera imposible. El miedo se apoderó de Elena, paralizándola en el lugar. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció entre los árboles, dejándola sola una vez más en la oscuridad creciente. Temblorosa, Elena continuó su camino, sintiendo que algo la observaba desde las sombras. Cada vez que se detenía, tenía la sensación de que algo se movía a su alrededor, acechándola en la oscuridad. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las apariciones. Al principio, eran solo destellos fugaces, sombras que se deslizaban entre los árboles o figuras borrosas que se movían en el rabillo del ojo. Pero a medida que avanzaba, las apariciones se volvían más claras y definidas. Primero fue el niño. Un pequeño espectro de aspecto triste, con los ojos vacíos y la piel pálida como la luna. Estaba parado en medio del sendero, mirándola con una expresión suplicante antes de desaparecer en el aire. Luego vino la niña. Una figura diminuta con cabello enmarañado y vestida con harapos. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural mientras la observaba con una sonrisa siniestra antes de desvanecerse como humo. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras continuaba avanzando, cada vez más convencida de que algo terrible la perseguía en la oscuridad del bosque. ¿Eran fantasmas, espíritus de aquellos que se habían perdido en el cerro? ¿O algo mucho más oscuro y maligno? El sonido de ramas crujientes bajo sus pies resonaba en la quietud de la noche, haciéndola sentir como si estuviera siendo seguida en cada paso que daba. Trató de acelerar el paso, pero el bosque parecía interminable, un laberinto de árboles retorcidos y sombras danzantes. Finalmente, cuando estaba al borde del agotamiento, vio una luz entre los árboles. Con un suspiro de alivio, corrió hacia ella, esperando encontrar ayuda o alguna señal de la civilización. Pero cuando emergió de entre los árboles, lo que vio la dejó sin aliento. No había un pueblo o una cabaña iluminada, solo un claro en el bosque. Y en el centro del claro, había una figura encapuchada, con los ojos brillando en la oscuridad como brasas ardientes. El miedo se apoderó de Elena mientras retrocedía, pero era demasiado tarde. La figura se acercaba lentamente, con una sonrisa retorcida en los labios. Era entonces cuando Elena entendió la verdad: nunca había estado sola en el bosque. Algo la había estado persiguiendo desde el principio, algo que no pertenecía a este mundo. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Elena se dio la vuelta y corrió hacia el bosque,
sabiendo que su única esperanza de sobrevivir era perderse en la oscuridad y esperar que el horror que la perseguía la dejara en paz. Pero en la oscuridad del bosque, donde los árboles susurraban secretos antiguos y las sombras cobraban vida, no había escapatoria. Y mientras el horror se cernía sobre ella, Elena supo que su destino estaba sellado en las profundidades del cerro, donde los espíritus errantes acechaban y los vivos no tenían cabida.